así se ponían mis calles, flamenquito cuando tú no vienes. Pañuelo de raya y raya pao, pañuelo de raya y raya, madre, cómpreme usted uno, y antes que el gacho se vaya. Ay, madre, cómpreme usted uno, y antes que el gacho se vaya. Bueno, pues vamos a empezar ya. Muchas gracias por todos los que estáis aquí. Y ya, ojalá nunca se hiciera el desalojo y esto durara para siempre. Y bueno, pues si tiene que ser, pues que resurja en cualquier sitio, ¿no? Cuando empezamos a teorizar en los 90 la cuestión de los centros sociales, decíamos que los centros sociales era reapropiarnos de nuestro tiempo de vida, de nuestro tiempo de trabajo y de nuestro tiempo de ocio. De nuestro tiempo de vida, porque nuestra vida estaba como codificada en unos términos muy estrictos, en los cuales era la familia, la religión, como las normas, ¿no? Entonces decíamos que nos reapropiábamos de nuestra vida en el sentido en el que intervenía la política de los deseos, ¿no? De que yo deseo construir algo diferente y lo quiero construir aquí y ahora, ¿no?
No puedo soñar que en el futuro va a cambiar la sociedad y voy a conseguir una sociedad más justa, ¿no? Es que es ahora cuando tengo que intervenir, tengo que reapropiarme del tiempo y tengo que intervenir sobre mi cotidiano. Entonces utilizábamos mucho el término reapropiarnos de nuestra vida. Bueno, la ocupación lleva siendo en España y en Europa desde los años 70 un movimiento político bueno, pues que lo que reivindica es la necesidad primordial y vital de la ciudad de tener espacios públicos y la vergüenza de que haya espacios vacíos. Entonces, combinando esas dos ideas, ocupamos espacios vacíos para darles vida y utilizarlos a la hora de llevar a cabo nuestros proyectos políticos. If you provide a space for young people to practice music, to build a group, a band, or if you provide a space for doing talks, political talks, or only if you provide the space for gathering people just while they are eating something, this is also a good thing for people who has no other space, no other free space where to gather, where to talk, where to play music and wherever. Even in the 70s, at the end of the 70s, many Ateneos, libertarian Ateneos, occupied the spaces, the buildings, which belonged to the fascists during the dictatorship, to the Falange, and they also provided libraries, they provided space for theater, of course for political talks. So this is from the very beginning. The first moment that you decide to open a building to more people than the people who squat at the beginning, you are building a social center and you are providing many different things. Some of them are not absolutely planned by the people who squat, but others are. All of them are good, in my view at least. También decíamos reapropiarnos de nuestro tiempo de trabajo, porque si tú trabajabas en una fábrica, la dinámica del trabajo era absolutamente mercantilista, era muy dura, estaba codificada a unos conceptos muy estrictos, ¿no? Entonces en los centros sociales se empezaron a dar muchas cooperativas de autoempleo, algunas referidas al ocio, pero otras también referidas a la salud, a la educación, etcétera, etcétera. Y cuando decíamos reapropiarnos del ocio, decíamos que en los centros sociales se creaba una cultura diferente, porque no era una cultura mediada por la economía. Si tú ibas a un concierto no pagabas una cantidad de dinero brutal, como podía ser ir a un concierto de los Rolling Stones en Madrid, ¿no? Sino que de forma gratuita o por muy poco dinero tú podías disfrutar de teatro, de música, de un montón de iniciativas culturales. Decíamos que nos reapropiábamos del ocio porque los centros sociales generaban una cultura abierta a todo el barrio, abierta a los vecinos y que no estaba codificada por el elitismo o por la economía, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la reapropiación de nuestro tiempo era como uno de los valores fundacionales de los centros sociales. Pues actividades hay de todo tipo, hay desde las cosas más culturales, como puede ser el taller de arte, el coro, el taller de cuerda, las clases de baile, hasta colectivos políticos que están llevando a cabo luchas que son verdaderamente admirables, como puede ser la Oficina de Derechos Sociales, que trabaja con colectivos de migrantes.
Pero, porque pensaba que me vas a decir. Venga, cita como puede ser el HAMLAB, que está bueno, pues, construyendo la lucha contra las leyes de propiedad intelectual y que quieren cortar la libertad en Internet. Colectivos de autogestión y de cooperativas que crean alternativas económicas, como puede ser el Mesón o la Cafetería, que son cooperativas sociales de autogestión de la economía, y bueno, también el taller de serigrafía. Espacios de encuentro y de reflexión política, como pueden ser los colectivos sobre expropiación y autoconstrucción, que están dando y pensando alternativas sobre los espacios públicos en la ciudad, o el grupo de crecimiento, que está dándole vueltas justamente a la teoría un poco política y filosófica del decrecimiento. Y bueno, pues creo que cubre un abanico muy amplio, desde lo cultural, pasando por lo social, y todo ello empapado de lo político, ¿no? Y de lo alternativo. Muy interesante. Entonces, los centros sociales tienen la particularidad de que pueden estar en diferentes barrios de las ciudades, pero siempre tienen que tener una relación importante con lo que ocurre en esos barrios. Tienen que tener una relación con los vecinos, con las situaciones de vida que se producen en los barrios, mientras que las casas ocupadas eran como unos sitios donde la identidad era más fuerte y donde nosotros hacíamos nuestras actividades sin importarnos en exceso cuál era la realidad que había en los barrios, ¿no? Digamos que los centros sociales tienen como una voluntad de ser unos espacios abiertos, tienen voluntad de ser espacios públicos, pero a diferencia de los espacios públicos que pueda gestionar la administración, los centros sociales son autogestionados. Y autogestionados significa que la gestión del espacio la hacen los propios usuarios. En vez de haber una estructura vertical que organiza y planifica las actividades, la estructura es horizontal. Y en esos espacios, en esos centros sociales autogestionados, se planifica y se estructura todas las actividades por la comunidad que está allí. Y los centros sociales, a diferencia de las casas ocupadas, los gestionan la gente que vive allí, pero también la gente que lo usa, el espacio, ¿no? De hecho, hay muchos centros sociales en los que no vive gente, que simplemente es gestionado por un grupo de gente que se reúne en asamblea y que decide unas formas de gestionarlo, pues en base al consenso, al respeto y tal. Nosotros no estamos aquí para pedir nada, no le vamos a pedir nada a nadie. Lo que vamos a hacer es construir otra cosa. Y como decíamos el día de la presentación, defender esa cosa que estamos construyendo entre todos y todas con nuestro tiempo, nuestra inteligencia, nuestras uñas y nuestros dientes. Y eso es lo poco que podemos decir, y ese es el sentido. Es decir, defender el oasis en medio del desierto. El Patio Maravillas está abierto, bienvenidos y bienvenidas para lo que vosotros queráis. Muy bien.
autogestión y autonomía para mí significa cuando fuera del sistema de poderes, de las relaciones de poder instituidas, de la estructura simbólica y no simbólica que nos imponen desde el sistema, las gentes diversas, la multitud de personas se encuentran, se hablan y hacen juntas. Entonces, para mí la autogestión es eso, es el simple hecho de forma autónoma la ciudadanía organizarse y actuar en base a lo que sea cual sea la inquietud, sea cual sea la acción, es de una forma autónoma y autoconstruida y autoconsensuada y autotrabajada. Intentando salir fuera del sistema y de la estructura impuesta por el capital. Y para mí es la base desde la que construir política. Más allá de las ideologías, más allá de los ismos y de los antis, creo que la autonomía y la autogestión es lo que nos lleva a construir nuevos mundos. Nosotros siempre hemos dicho que los centros sociales es un movimiento, en el sentido, no es algo estático. Y por eso decimos que los centros sociales son un movimiento, porque va incorporando nuevos conocimientos, nuevos saberes, nuevas realidades. En un momento dado puede ser el tema del software libre, en otro momento puede ser la nueva composición ciudadana. Por ejemplo, en el barrio de Lavapiés es un barrio que hay una realidad multicultural muy importante. Y eso es algo que se ha incorporado a la ocupación, porque antes no existía esa realidad. Porque una de las bases fundacionales casi de los centros sociales es el respeto a todo tipo de identidades, ya sea con el tema de la raza, pero también se habla mucho del movimiento gay, lésbico, trans, queer, que son realidades muy importantes también dentro del movimiento de los centros sociales, porque tienen que ser espacios públicos en los que la política precisamente es la de la democracia radical, absolutamente radical, ¿no? Entonces son espacios que han jugado un papel muy importante en los movimientos, por ejemplo, contra la guerra de Irak, o en su momento en España en el movimiento antimilitarista, porque el servicio militar era obligatorio, entonces había un movimiento muy fuerte de desertores, tal, ¿no? En ese sentido siempre ha sido un espacio muy político. People, activists involved in the squatting movement are not always conscious about their belonging as part of the movement. Many of them see themselves as activists in a general sense. They are fighting in the universities, in their workplaces, against the Global Summit and many other things. So squatting for many of them is only one of those things. So the idea of the squatting movement was not always very well accepted by activists. Of course, from outside, as a sociologist, I can say, okay, but you can see there are some patterns, there are some social networks of people sharing resources and so on. So it's clear that there is a squatting movement. So from my perspective, I would say that the main objectives of this movement is to provide spaces, free spaces for housing, free spaces for developing social, cultural, economic, political activities. So these are the basics. Some of the experiences are also much concerned about urban speculation, about repression from the police and from the state, about censorship coming from the mass media, international solidarity with fights of the Palestinians, of the Sahara, of Zapatistas, of many conflicts in the world. Issues, gender issues, for example, women's fight, legal issues in general, which are not very well known in the society, the mass media, the public debates in general. Urban issues, housing issues, all of them from a very radical point of view, of course, and from a leftist or libertarian point of view. In the
views of some squatters, these political aims are even more important than opening a particular space. Do you know what I mean? Entonces ya aquí no ponemos como en primer plano ya no está el hecho de que ocupemos, ¿sabes? Sino que en primer plano lo que está es el barrio, la calidad de vida, el hecho de que haya muchos vecinos que vengan a utilizarlo, el hecho de que haya mucha gente muy diversa que haya decidido hacer cosas con sus propios vecinos, ya sea cine, ya sea reuniones, ya sea fiestas, ya sean asambleas, lo que sea. Y eso es más importante que el hecho en sí de que se la ocupe. There was a time when these two ways of seeing the occupation were maybe confronted for what it means, el patio, or at least me, as myself. I think that there is a combination of both of them. Of course, for me, it's important to squat this building because the owner is a private enterprise that is speculating with the city, that is buying empty spaces and let them tear down, go down and destroying our historical patrimony and this downtown and the old city of Madrid. And I think that's ridiculous and we cannot tolerate it. So I think that's a reason to squat these places. But of course for us, there is a mean for it, and it's because we need walls to hold a political project. And we think that we will never be able to destroy private property if we don't build a political movement. So that's the main objective, to have political movements that can, in a beautiful future, not have to deal with private property or with this kind of enterprises or with the capitalist system. But just by squatting, we don't think that will destroy anything. It's an action, it's a direct action, and it's a very legitimate way of doing politics in the streets. Some people in Europe, not only in Spain, but most of it in France and in Italy and in Germany, we call these social centers of second generation. Because we think one step further. We think that what is the movements that are created or are born in the social centers are as important or more important than the building itself. You want me to talk about private property then? That's right. Yeah. Private property in the libertarian tradition is a theft. And the truth is that the first private property was an exclusive action of someone against someone. And the heritage of private properties from someone to their children and grandchildren and so on is the transmission of the original theft, of the original exclusion of some people against some other people. So I think private property is something you have to fight against, and you have to build a common world with a just distribution of all the resources. So in this utopian world, there is no room for private property, especially if population is growing and growing and growing. The truth is that we live in a society where private property is some of the basis, and we keep our private properties against the poor people, not only in our countries but all over the world. And when you have nothing and you decide to occupy private properties, you are only trying to survive. You are only trying to show people that you can transform this unjust situation in a more just situation. So for me, private property, as you can see, is not a sacred principle of society nor of democracy.
and we need to build common goods and common properties, and to implement any sort of mutual agreement among all the people of the world. So, in the moment, while you cannot reach this utopian society, you are doing different fights, such as squatting. ¡El patio vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! ¡El patio vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! Bueno, luego hablamos, que tengo la bici ahí y no quiero dejarla subir. ¡Un desalojo! ¡Otra ocupación! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Mis centros sociales! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mis centros sociales! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mis centros sociales! ¡Nunca desalojaré nuestras ideas! Pues los números son complicados de decir en este tipo de procesos, que son, pues eso, a veces multitudinarios, otras veces hay 4 personas, fluctúan, ¿no? Yo creo que por el patio han debido de pasar miles y miles de personas en estos 2 años y medio. Creo que personas que estén participando de forma activa, ya sean talleres o colectivos políticos, puede haber cientos. Y bueno, que yo creo que esa es la gente que realmente está haciendo que el patio exista y siga vivo. Y bueno, creo que es una experiencia no tanto cuantitativamente interesante, sino cualitativamente muy potente. Porque esa gente sí que está poniendo su vida cotidiana en riesgo y en cambio para incluir el Patio Maravillas como una parte de su vida. Y eso es lo que es arriesgado y lo que es radical. Es cambiar tu cotidianidad y tu forma de ver las cosas y de hacer las cosas para incluir un espacio y un colectivo y un vivir en colectivo como es esto. Un desalojo, otra ocupación es un lema, significa que, bueno, que siempre somos muchos y hay muchos más espacios vacíos de los que se creen, y nosotros tenemos la capacidad de que cada vez que nos desalojen ocupar un nuevo espacio. Y el Patio Maravillas lo ha demostrado. En el mismo día que nos han desalojado hemos ocupado un nuevo espacio. Y podríamos volver a hacerlo si nos desalojan mañana. Entonces, eso significa que, bueno, pues que nosotros, frente al sistema omnipotente y de estructura mastodóntica, somos múltiples, somos guerrilla. Somos una guerrilla ciudadana, ¿no? Y de las calles, y sabemos movernos en esos términos. Y esa es nuestra fuerza, y tenemos que utilizarla como tal, ¿no? Y ocupar espacios vacíos, ya sea para crear centros sociales y públicos, ya sea para solucionar los problemas de vivienda, que tenemos tantísimo en Europa, es legítimo y lo hacemos. El movimiento de ocupación ha crecido muchísimo, muchísimo. Entonces, también ha crecido su diversidad. Entonces, en Madrid hay mucha gente muy joven ocupando casas, que puede ser que estén un poco en el mismo punto en el que había mucha gente cuando se empezaron a ocupar casas en los 80. Esto se ocupó en el año 1985 por un grupo de gente que fue cuando se creó la Asamblea de Ocupas de Madrid. La Asamblea de Ocupas es como se llama a la organización de entonces, de la gente que se movía un poco en torno a la ocupación de espacios y que estaba muy influenciada por las experiencias que estaban ocurriendo a principios de los 80 en Europa, principalmente en Alemania, en Holanda y en Inglaterra. Entonces, del conocimiento de esas experiencias es cuando un grupo de gente se empieza a organizar para crear algo parecido aquí en Madrid. Entonces, se ocupa este edificio que dura 12 días y que fue un poco el principio de todo. Fue gente que estuvo en esta ocupación, siguen todavía en el movimiento, pero fue como un poco la primera experiencia.
A partir de esta ocupación hubo muchas ocupaciones que duraron muy pocos días porque la policía venía y lo desalojaba sin orden judicial ni nada, pero poco a poco, pues el movimiento fue creciendo en número de personas y coincidió con que el movimiento surgió también en ciudades como Barcelona, Bilbao, y empezaron a conectarse como los diferentes grupos que empezaban con el movimiento de ocupación. Este era el Laboratorio 2. Fue un espacio en el que vivíamos como 40 personas más o menos y también tenía un comedor, tenía espacios de reuniones, una biblioteca, una sala informática. Una cosa muy interesante que surgió en el Laboratorio 1 y que era nueva en el movimiento de ocupaciones en Madrid es que se empieza a trabajar con el tema de la informática, hackers, software libre, etcétera, etcétera. Y eso fue una novedad absoluta en España con el tema de la ocupación. El visibilizar en Internet lo que era el movimiento de ocupaciones. Y a la vez el Laboratorio 2 coincidió en el tiempo con el auge del movimiento antiglobalización, con el tema de Seattle, luego de Génova, las cumbres antiglobalización y tal. Entonces también estuvo muy influenciado por todo este movimiento y mucha gente viajaba a las cumbres contra el G20, contra el G8, todo esto. Y también coincidió aquí en Madrid con unas luchas de los inmigrantes muy fuertes, en las que el Laboratorio 2 fue un poco el epicentro de la infraestructura de esas luchas, de crear comedores para inmigrantes, de editar carteles, propaganda, flyers, todo esto. Surge Lavapiés y luego en otros barrios de Madrid, porque Lavapiés es un barrio con un gran número de casas vacías y donde la administración ni nadie se había preocupado por este barrio, ¿no? Era un barrio muy pobre en el que no había ningún tipo de ayuda social ni de trabajo social. Entonces la llegada de un movimiento como el de la ocupación pues entra muy fácilmente porque los vecinos, al ver que la administración no hace nada por ellos, aceptan que venga gente joven a vivir a un barrio que está muy deteriorado, precisamente a hacer actividades, a hacer cultura, a hacer una serie de cosas, ¿no? Y lo que ocurre con el movimiento de ocupación es muy parecido a lo que ocurre con los inmigrantes, ¿no? Muchos inmigrantes vienen a vivir a Lavapiés porque es algo como muy normalizado, que la gente pobre entiende perfectamente la situación de la que venía la gente inmigrante, igual que entendía muy bien que viniera gente joven a ocupar casas que estaban vacías. Bueno, para empezar aquí es el barrio Maravillas. Es un centro social en la que se encuentran muchas cosas, se hacen muchas cosas, es un espacio abierto a cualquier persona y es un espacio multicultural, como lo veis, hay distintos colectivos. En esta planta estamos en el colectivo de la ODS. ODS es una organización de derechos sociales. Hay pequeños grupos en la ODS que hacen cada uno unas cosas, como los cursos en español. Por un taxista, por el cliente del taxi y el recepcionista de un hotel. Es la misma historia, pero contada por 3 personas. Veréis que es la misma historia, los verbos son iguales, pero el uso del pretérito indefinido o de este nuevo verbo pues va a ser distinto. Porque nosotros también elegimos cuando hablamos lo que es principal y lo que es secundario. Hay más subsahariano lo africano, pero también en otra parte hay mucha gente de Europa, italiano, ingleses, franceses también, porque es gratis y la pedagogía es muy buena también, se entiende bien, se aprende muy bien. ¿Tu idioma cuál es? ¿Tu idioma materno? Fulano.
¿De dónde? Soy de Mauritania. Hombre, siempre aprender es útil, lo que sea, y sobre todo aprender a un idioma cuando uno está con un país, llega a un país, aprender, empezar a hablar el idioma, eso es lo básico, para poder integrarte uno, es la puerta para que tú puedas acceder a muchos sitios en la integración. ¿Por qué aquí especialmente en el patio? Porque es un centro social multicultural gratis. A lo que yo conozco a otra gente que están en Madrid, en España, que no han conseguido esta oportunidad de encontrar como estos tipos de centros sociales, que todo lo que se hace aquí es gratis y para estudiar, y si fuera otro lugar habrá que pagar a la hora 15 euros o lo que sea, algo así. Depende de los sitios, se paga, pero aquí es gratis. Vale. Y eso, pues, por ejemplo, con cosas de música, que mola la música, ¿no? Pues sí que podemos, porque eso sí que se encuentra fácil, ¿no? En el YouTube y en cosas de esas siempre se encuentra fácil, y bueno, podemos ver esas letras, y bueno, porque muchas veces las canciones cuesta trabajo entenderlas, ¿no? Porque como van deprisa, que yo en inglés no entiendo nada, desde luego. Entonces, bueno, puede ser una base para trabajar buena. ¿Vale? Vale. Bueno, nos vemos el miércoles entonces. ¿Vale? Gracias.
that's a tough question. Actually, it's not easy to involve young people in movements. I think that our society is educating and creating new generations of kids that really have no idea what it means to reivindicate, to disagree, to scream, to revolt, even to be angry. Well, they are angry. They are very angry all the time, but they don't have the political culture to canalize that anger towards something positive, or to build something with that anger, or with that disagreement with the system. So it's really complicated to talk with them. We're trying to do it, most of it, through culture, through music, for example, hip hop, and that's really, there's been like a new language for us, but a language that is their own. So what we tell them is to teach us what means hip hop for them, and maybe we can find like a bridge between two ways of seeing the world. Yo trabajo en el proyecto El Rapeadero. Es un proyecto de chavales en una franja de edad de entre los 15 años y los 23 años. O sea, son chavales jóvenes del barrio, de todas las culturas, distintos países, pero residentes en España, que nos juntamos ahí a hacer música, ¿no? Eso ya es política. Es música, es arte, pero es política también. El bola, que se reporte. ¿Dónde está el bola? ¿Dónde está el bola? Como que en el rap, en el hip hop, ¿no? Hay una cultura muy machista, muy capitalista, se ha convertido en algo muy estereotipado y muy hortera, yo creo. Y realmente en su primer momento el hip hop era algo combativo, era una música de protesta, ¿no? Surge en Estados Unidos, en los barrios degradados, ¿no? Precisamente para protestar, ¿no? Y se ha convertido en algo absurdo, ¿no? Y entonces, pues proyectos como el del Rapeadero creo que lo que fomentan y lo que proyectan es que los chavales salgan un poco pues eso, de esa burbuja de estupidez y se fijen en la realidad en la que viven, ¿no? Está así. Escúchalo. Así. ¿Por qué no pensar en nacer en un ataúd? Sufrir desde el principio para cambiar tu actitud. Pedir a tu Dios una solicitud de quedarte inmortal hasta la juventud. No quiero más, no quiero menos, quiero un mundo sincero. No quiero vender mi tiempo a cambio de dinero. Podíamos estar rapeando en una plaza o en nuestra casa, pero utilizamos un centro social, un centro ocupado, porque es un espacio de lucha. Y con nuestra música podemos también crear ese ambiente de lucha y esa conciencia social de la que te hablaba antes, ¿no? Es el patio maravilla donde inspiro con mi rima para aquel que critique este rap no decimos tontería día a día. Voy escribiendo toda mi vida, una dice cómo soy y otras hablan de agonía, pero vengo para mostrarte lo que tengo con los MCs, sin más no me detengo. Somos del Rapeadero, distrito centro, ven a visitarnos para que escuchen mi dialecto, algo lógico y muy venero, inspirado por la calle yo le inyecto con veneno. De nuevo venimos arrasando, dando para aquel que no vaya amenazando. Yo soy el Chamo Bola, por si no me has escuchado. Mucho tiempo me he callado y ahora es el momento para callar al mal hablado. Yo, se me acaba la saliva con el boom, boom, boom. Se me acaba la saliva con el boom, boom, boom. Se me acaba, me sigue mis palabras. Se me acaba la saliva con el boom, boom, boom. Se me acaba la saliva con el boom, boom, boom. Se me acaba, me sigue mis palabras. Se me acaba la saliva con el boom, boom, boom. De esta rima de esta rima, sí, tú sabes, tío, que estamos en el lío, Una precariedad absoluta, ¿no? Porque yo, por ejemplo, puedo hablar de precariedad como español, pero compañeros míos del Rapeadero, pues, qué sé yo, pues bolivianos, colombianos, que tienen problemas aparte de ese. El problema de no saber hasta cuándo pueden quedarse aquí, el problema de tener de querer una nacionalidad, de estar trabajando como cualquiera y de estar viviendo como cualquiera, pero no tener la misma legitimidad que puedo tener yo, ¿no? Los mismos derechos.
Y con todos esos problemas muchas veces la gente nos olvidamos, a veces los raperos nos olvidamos y empezamos a hablar de cosas, de champán, de tonterías, ¿no? Cuando realmente podemos utilizar eso para hablar de muchas cosas importantes, ¿no? Y el rapeadero un poco fomenta eso. Es también un espacio de trabajo interno para nosotros, ¿no? El respeto mutuo. Al trabajar muchas culturas distintas, otra cosa que puede surgir es el tema del racismo, ¿no? Y hay muchos tipos de racismo, ¿no? El racismo que puedo tener yo como blanco con un negro, el que puede tener él contra mí como un blanco, o entre negros y latinos, tal. El rapeadero es un espacio en el que eso se intenta abolir desde el primer momento en el que entras. Trabajamos mano a mano y luchamos por lo mismo, ¿no? Y entonces, pues, es un proyecto que desde que entré me fascinó y he ido a pleno con ello. He luchado por él y seguimos luchando un montón de personas de aquí del patio por él. Este edificio, como veis, está muy deteriorado porque hay muchas obras que se empezaron y nunca se acabaron. Está todo por arreglar. Entonces, pues bueno, la idea es que ya que hay un nivel muy alto de exigencia de espacio para desarrollar tantas actividades, qué mejor manera que seamos nosotros mismos los que arreglemos esos espacios. Que se necesita mano de obra y gente que tenga unas horas a la semana para venir aquí a currar. O sea, lo que se quiere es trabajo y sobre todo aprender. De hecho, eso, el taller de autoconstrucción es una gente, pues eso, desde carpinteros, arquitectos, estudiantes, profesionales del tema legal. O sea, y eso, y hay un grupo de gente que se está dedicando exclusivamente a arreglar un piso como este. Entonces, cada día de la semana se han puesto unas tareas. Hay 2 personas encargados y encargadas, ¿no?, que están, digamos, un poco dirigiendo las obras y la gente va allí más que nada a aprender, a ver cómo se hace, cómo se tira desde un tabique. O sea, hay un procedimiento, no puede llegar cualquiera y decir, bueno, yo necesito para mis clases de tango una sala grande, voy a coger una maza y a tirar. Espérate, primero averigua cómo se hace y ya si quieres luego lo aplicas en el resto de las plantas del edificio. Y esa es la idea del taller de autoconstrucción, que digamos que haya un piso piloto que sirva para aprender a tirar tabiques, a enyesar paredes, a enlucir, a poner una tarima donde haya un agujero, a cablear para tener una instalación eléctrica para funcionar, pues eso, ya tener puntos de luz, poder enchufar una estufa o un ordenador, lo que haga falta. También, pues eso, la última etapa sería pintarlo y ya decorarlo. Y así, pues digamos que de todas formas lo que prima aquí es que no se compre material. Quiero decir, o sea, la gente viene voluntariamente y si puede traer todo lo que se pueda desde lo que tengas en el trastero acumulando polvo o de reciclaje, lo encuentras por la calle y te lo traes. Entonces siempre, pues eso, la idea de que aquí el dinero, yo creo que cuanto menos haya, menos maneje de dinero, mejor. Pero bueno.
A mediados de los años 90, en el 95, el movimiento de ocupaciones en Madrid coge una fuerza muy importante y se extiende por otros distritos y por otras zonas de la ciudad. Pero en el 97 hay un movimiento represivo muy fuerte y se desalojan casas ocupadas que había en Madrid muy grandes, que no estaban en Lavapiés, se desalojan en otras áreas de Madrid. Entonces se crea una nueva asamblea de ocupas de Madrid en la que hay alrededor de 300 personas y se decide ocupar un sitio en el centro de Madrid que sea muy grande y que sea un poco la referencia de las casas ocupadas de Madrid. Entonces fue cuando se ocupó esto. Esto era un edificio gigantesco, un antiguo instituto de investigaciones agrarias que tenía miles de metros cuadrados vacíos, estaba abandonado. Y a la vez tenía dentro 3 edificios diferentes y un patio enorme. Entonces, la Asamblea de Ocupas de Madrid ocupamos este sitio de forma pública, un día por la mañana, unas 300 personas, y en la Asamblea decidimos que se llame el laboratorio, porque era una nueva forma de experimentar con el tema de la ocupación. Queríamos hacer algo diferente y abrirlo al barrio y a diferentes movimientos sociales. Entonces, la idea que había en el Laboratorio 1 era crear una plaza pública permanente, un lugar en que cualquiera pudiera venir a hacer actividades. ¿Por qué es tan importante? Porque las relaciones humanas son lo más importante en una ciudad o en cualquier espacio urbano. No puedes entender que una ciudad se desarrolle solamente edificatoriamente para dar viviendas. O sea, necesitas espacio público, pero necesitas espacio público de muchísimos tipos. Ahora es un parque público, con lo cual, en parte, nos sentimos felices porque vuelve a ser un espacio público, pero es un parque público que también entra dentro de lo que es la lógica de la administración. Debajo de este parque hay un parking ahora para coches, con lo cual no hay vegetación en el parque, es imposible que crezca nada, y una vez más pues vuelven a estar los intereses privados antes que los intereses públicos. Pero bueno. ¿Por qué tiene que haber edificios vacíos o solares que no funcionan para nada? Es que lo que hay que hacer es intervenir en esos espacios y convertirlos en espacios públicos. Es que, o sea, Madrid está plagada de agujeros que están muertos, que están vallados, que ahí no puede entrar nadie, que lo primero que se piensa es qué uso puedo dar a ese suelo que está vacío, y se piensa en hacer un aparcamiento. Pues a lo mejor ese barrio necesita revitalizarse y pensar que ese espacio no tiene por qué ser siempre privado, porque claro, lo que prima es el beneficio de las empresas, de las constructoras, de los ayuntamientos. El Laboratorio 3 fue como una de las experiencias más importantes de ocupación en Madrid. Entonces había una sala de conciertos, había un gimnasio, había una sala de exposiciones, había un taller de pintura, había una cafetería, había un comedor, había una radio por internet, había un espacio para niños. Era un lugar pues, que acogía a mucha gente y en el que se movía mucha gente todos los días, en diferentes actividades. Ahora son pisos de lujo. Son pisos de lujo y es un poco es como la evidencia del proceso de gentrificación en Lavapiés, ¿no? Son pisos de lujo en el borde del barrio de Lavapiés, casi en la salida, pared con un centro cultural que gestiona un banco, que es la Casa Encendida, con una forma totalmente diferente de entender la gestión cultural y la participación ciudadana. Se cierra un espacio público, autogestionado, en el que participaba muchísima gente. Eso se cierra, a pesar de que tiene muchísimos apoyos muy diversos además, que mucha gente lo reclama como una necesidad para el barrio y una necesidad para la ciudad, y eso se cierra por la administración para permitir que se construyan viviendas de lujo inaccesibles, en régimen absolutamente privado, sin ningún tipo de consonancia con el entorno en el que se vive, ¿no? Ahora mismo el modelo de crecimiento de Madrid, por eso estamos en una burbuja inmobiliaria y por eso hay lo que hay ahora, porque nos hemos dedicado exclusivamente a levantar edificios, pero no se ha pensado, no se ha meditado qué era más importante. A lo mejor lo que hay que hacer es dejar de crecer y empezar a actuar en la ciudad. Tiene que ser la gente de los barrios la que salga y exija esos espacios para ellos. En el Laboratorio 1 fue un poco donde se empezó a construir la idea política de que había que crear centros sociales ocupados y autogestionados, abiertos,
no identitarios, y también fue un sitio que fue muy conflictivo porque mucha gente no quería abandonar la identidad del movimiento Ocupa, ¿no? O sea, aquí se hizo una apuesta por hacer un espacio muy abierto, y es verdad que dentro del movimiento de ocupaciones había mucha gente que no quería perder esas señas de identidad más relacionadas con lo contracultural, con el punk. Ese movimiento autónomo tenía como una estética como muy radical, decíamos, ¿no? Pues todos vestidos de negro, capuchas, Y todo eso afortunadamente fue evolucionando y la gente fue cambiando y ampliando sus discursos, pero eso responde mucho al momento de los primeros años 90, ¿sabes? Entonces, Madrid tampoco era lo que es ahora. Pues creemos y esperamos que haya sido fruto del esfuerzo que hemos hecho para romper clichés, paradigmas y comunicar mejor. Se ha conseguido que el Patio Maravillas sea visto como un espacio diferente a una casa ocupa, que el término centro social empiece a resonar en las cabezas de la gente y empiecen a entender el concepto centro social autogestionado, que para nosotros va más allá de una simple casa ocupa, aunque esté dentro de los muros de una casa ocupa. Creemos que las palabras sociedad civil, las palabras consenso y conflicto, todas estas cosas que hemos estado como machacando mucho, ¿no? En cada comunicado, cada vez que hablábamos, cada vez que salíamos en prensa, cada vez que comunicábamos, está calando, está teniendo un significado, y creemos que toda la gente que ha pasado por el Patio Maravillas lo ha vivido en sus propias carnes y ha entendido el concepto a base de vivirlo, y ha entendido que es un concepto que es defendible, que es algo que está bien y que les proporciona algo positivo y por lo que merece la pena luchar. Entonces, lo bueno es que ahora nosotros podemos volver a decir que esto es una casa ocupa y podemos volver a reivindicarnos como ocupas, como en la vieja escuela, sin que eso suponga una barrera, sino al contrario, supone un rasgo de nuestra identidad. It was practiced along the history. It's not from the 70s or the 60s. Many people in the past had the right to remain in the place, in the buildings, in the houses that they squat after a period of time. It depends on the society, on the laws, on whatever. Today, this sort of traditional rights about remaining in the empty places are eroding constantly by authorities. Coming back to the issue of private property. First, many of the laws, the urban laws of many democratic countries, private property is never considered as an absolute right, even in the more liberal and moderate societies. I mean, private property is always submitted to a social function. Private property can be exercised, can be defended, can be used, transmitted, sold, and whatever, if the owner follows some rules and follow some commitments to the society. It has to pay taxes, it has to keep its own building in good conditions, it cannot damage other people with your own private property. So the problem is when some owner, some proprietor is not following the rules, is not giving back to the society anything. He or she is only following its own benefit, the maximum benefit, without regarding any of the obligation that he or she has to the society. So what happens when the state does nothing to do? The owner has an immunity. So if the state does nothing regarding this situation, then it's absolutely right and legitimate that the civil society does. So when you squat, you are just trying to force owners
to follow the rules. At least in this view that I argued before. So you are showing the state and you are showing the society that the owner is not keeping his or her private property in good conditions. And the society is paying a lot of resources for keeping these buildings empty, because this is not for free. The more the buildings are empty, the more you have to build for new needs in empty lands out of the cities, out of the towns, or wherever. So you are causing a great damage to the environment, you are spending more resources. Then the second stage of squatting is when you decide, okay, this was a private property and now it's a common property. Now all of us are ruling this place, are organizing this place, are taking care of this place. So we now have the right of this place. We are not the owners, but the users of this place. We are satisfying our own needs, and we are also trying to satisfy the needs of other people who can use this place. So now the property is paying a good thing to the society. So that's what I mean when you are challenging the absolute and sacred right of private property. A nosotros también, bueno, pues nos tiene sorprendidos y sorprendidas el nivel de repercusión que está teniendo. Sabemos que esto va por picos, que son olas de los medios de comunicación, cuando no tienen nada que contar, pues cuentan estas cosas. Pero esperemos que en la sociedad civil y en los ciudadanos de Madrid y en los vecinos y vecinas no sea algo momentáneo, ¿no? Y que realmente ese pozo de aceptación y de comprender, ¿no? Y de entender y de haber podido realmente por una vez interlocutar con ellos y hablar con la ciudadanía, ¿no? Exista, ¿no? Y sea real. Y yo creo que ahora nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande. Nosotros hemos sido capaces de hablar y ellos nos han escuchado. Creo que ahora a nosotros nos toca escuchar también, ¿no? ¿Qué nos quiere decir la ciudad sobre qué hacer con ese tipo de espacios? Porque tiene que ser una interlocución, ¿no? Un diálogo. Afortunadamente el estereotipo se ha roto, se ha diluido. Puede existir para alguna gente, para algunos medios de comunicación, pero en los barrios donde han existido experiencias de centros sociales, eso ha cambiado radicalmente, porque los vecinos ya están acostumbrados a que existan ese tipo de experiencias. En Madrid, en Lavapiés, en los últimos 25 años, ha habido unas 15 o 20 diferentes experiencias de centros sociales. Y eso es muy fuerte, es muy potente. Y a pesar de la multitud de desalojos, a pesar de que muchos centros sociales la administración los ha cerrado y ha ido la policía a cerrarlos y han hecho despliegues espectaculares de policía, sigue habiendo ocupaciones. Con lo cual la administración lo que se tiene que dar cuenta que es un fenómeno que es imposible pararlo. ¿Sabes? La administración, los jueces, la policía ha intentado terminar con una experiencia que es inagotable. Porque la gente joven que conoce un centro social, antes o después la va a volver a reproducir. Había un lema que utilizamos en el laboratorio 1 que ponía en la puerta: si te gusta el centro social, construye el tuyo propio. ¿Sabes? Y eso ha ocurrido en Madrid. Mucha gente joven que iba a un centro social en Lavapiés, le gustaba lo que veía y hacía lo mismo en su barrio. Con otras características, con cosas diferentes, con cosas más para los vecinos, menos para los vecinos, con una idea más política, con una idea menos política, lo que sea. Pero ahora mismo en Madrid, en toda la ciudad, a lo mejor hay 12 centros sociales ocupados y 4 o 5 centros sociales legales. In Spain or in Madrid, there are some social centers, just a few, who decided to open negotiations with the state or local authorities in order to get a more stable situation. From my point of view, in just a descriptive way, most of the people who squat are
are not willing to negotiate. But of course, some people are. They have the right to develop their own political direction and strategy about how to deal with the local authorities. Hay una diferencia entre algunos grupos que ocupan y quieren legalizarse y otros grupos que dicen que no quieren legalizarse y que la fuerza del movimiento está en su ilegalidad. Yo creo que es un error. Yo creo que la potencia de cualquier movimiento social, sea el que sea, es precisamente llegar a una negociación y llegar a un acuerdo. Y esto ha sido siempre así. En las luchas sindicales de los años 20, de los mineros en Inglaterra, de los obreros metalúrgicos en el País Vasco, de cualquier lucha sindical, cualquier lucha laboral, cualquier lucha de la izquierda, el final de esa lucha es la negociación. Entonces tú lo que tratas es de hacerte fuerte para negociar una buena condición, ¿no? Y es un poco lo que ha ocurrido con el movimiento de ocupaciones. Hemos llegado a tener la suficiente fuerza como para negociar con la administración. Entonces, eso yo lo que creo es que genera una situación de contagio social. Si nosotros nos reunimos para ocupar una vivienda y nos desalojan y al día siguiente volvemos a ocupar otra vivienda y nos desalojan y nos volvemos a ocupar, llega un momento en que el movimiento se muere, porque personalmente es muy difícil de mantener ese estilo de vida, de ilegalidad. Pero si nosotros nos juntamos, ocupamos una vivienda y llegamos a un acuerdo con la administración y esa vivienda se legaliza, otra gente lo va a ver y va a hacer exactamente lo mismo. En otro barrio, en otra ciudad, en donde sea. Cualquier movimiento social que trate de transformar la realidad está viviendo siempre en la línea entre lo legal y lo ilegal. The state it's a good provider of many things, but it's also a way of shaping the minds, the bodies, and the behaviors of people. So I think when you decide to squat, you are challenging the very existence of a state, and you are not only protesting against what things the state is not doing, but you are trying to build things in a different way, in a way that everybody can support each other, everybody can contribute. There is a really direct democracy. So I think the kind of life you are building in squat places is leading to this different way of self-organization of society without the state. It is an aim to have a stable place for the activities and for the project of El Patio. So the aim is not to have relations with the authorities, but to have a space where we can stay on a longer term. So we need stability. We cannot go from one place to another every 2 years and rebuild a building and squat all the time. Because we want to focus our strengths in other things, not just cleaning and rebuilding empty places. So that's the main aim, but the strategies and the ways that we can get to that objective are multiple in every moment. So of course one of the ways could be talking with the authorities and having something gave by the municipality of Madrid. But maybe there is another way, that is squatting a place that we can never be evicted, or maybe is building ourselves a building in an empty space in the city. So we think that what we need to set is objectives and to work in an everyday strategy, because the scenarios change. That's not the same when there is a government than another, and it's not the same when I don't know, when situations change, when we are at 2000 than when we are 100. What we learned of Zapatism is to caminar preguntando, to walk asking, instead of saying that we are like this and we do the things like that. We don't know how we will be or what we will be doing in maybe a year.
maybe we are not talking anymore with the authorities. We have objectives, there is stability, but we don't know how we will walk the path until that objective. Self-organization about all the things that are important for people. How to use computers, how to share things through computers, for example, hack meetings. How to organize yourself when you want to do something. You want to publish a book, you want to record, you want to express yourself, you want to discuss about your personal life, or you need mutual support. All of this can be supplied and can be found in a social center. But it's not only the first time you approach a social center, it's after a process of coming, of interacting with people, of building confidence and so on. So it's a political movement which its foundations are based on very personal ties. Esto, aviso, no solemos trabajar juntas, ¿vale? Esto lo estamos haciendo con una compañera que llevamos 5 años. Entonces, ella me va a ayudar, ya que mi compañera hoy no ha podido venir, porque también os digo, este espectáculo, que no se ha avisado, este espectáculo somos dos, a la que hoy la compañera por factores extras no ha podido venir, entonces he seguido yo para adelante para no dejar. A la que hoy la compañera por factores extras no ha podido venir, entonces... No nos dejan tener centros sociales para que la gente pueda estar ahí, divertirse, enseñar, se hacen talleres, en fin, un espacio que además hoy día que no hay muchísimo desempleo. We don't know. I really hope that these signs that we are seeing now of the city, the people of Madrid understanding and coming closer to us and trying to talk with us, there are not just signs, but something that will really create something bigger. And
And I really hope that we will be able to think with all that people how this is going to be afterwards. But I have no idea. I could never imagine this 2 years ago when we entered the first patio, so I have no idea what will happen. But I'm sure that's something good. Something interesting at least. Yeah, I think many things have changed about how people understand what we are doing and how people feel part of what we are doing, how social centers in Madrid for the first time after El Labo, that was like a first, it was like a first essay, but it didn't last enough, and there were still a lot of I think internal problems in the movement, in that experience, that didn't let us do what we knew that could change something. Now in the patio we decided to take the risk and open the doors and talk and communicate and break with a lot of stereotypes, and I think that's a main change, at least for us, and I think that it's giving us a lot of good things and a lot of opportunities, at least for the future of the movement.